Gloria a Dios. Abra sus Biblias en la Epístola de los Romanos, capítulo 4. Y vamos a traer el mensaje que el Señor nos ha dado para esta noche, del versículo 13 en adelante. Dios nos va a hablar por medio de su palabra, enseñándonos quién es el hombre natural y quién es el espiritual. O sea, quién anda en la carne y quién anda en el espíritu. Y vamos a leer los primeros 3 versículos para introducirnos de esa manera en el mensaje que el Señor nos ha dado. Versículos 13, 14 y 15 son los que vamos a leer. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Ahora le ruego, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que reparta de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, para que nos dé entendimiento y discernimiento y conocimiento de su palabra, mi Padre, y así, Padre de la gloria, aprender los preceptos que usted tiene para cada uno de nosotros a través de sus sagradas escrituras. Le rogamos, pues, mi Padre, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, mi Señor, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que así se ha hecho. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios nos habla que no es por la ley, sino por la fe. Versículo 13. Esa ley que le fue dada a Abraham y a toda su descendencia, para que por medio de ella vivieran, pero que muchos también, como hoy en este tiempo, que nos ha dado por la gracia la ley de la fe, muchos no creen y no obedecen a las cosas de Dios. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo, porque andan sin Dios y sin esperanza. Por eso dice, ¿cómo pues puede una persona decir que cree en Dios cuando tiene a su hermano por ahí cerca y porque le dijo algo, alguna cosa puede haber sido mala o buena, pero ya está en contra de él? O sea, ya se enojó con esa persona, sea su hermano, sea lo que sea. Entonces, ¿cómo puede esa persona decir que ama a Dios? Porque tú le preguntas a una persona, ¿crees en Dios? Sí. ¿Le amas? Sí. Y si no amas a tu hermano, ¿a quién miras? ¿A quién con cualquier cosa que te diga te ofendes? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Amén. Por eso es que Dios nos habla a través de su palabra, hermanos, para que entendamos las cosas por medio de lo que Él nos dice, no por medio de lo que diga el hombre, porque el hombre en sí puede mentir para ganar adeptos, para ganar quizás a la esposa, a la novia, al hijo, al amigo, puede mentir, pero Dios no miente. Por eso hay que creerle lo que dice en su palabra, mi amado hermano, mi amada hermana, porque de esa manera es como vamos a entender las cosas de Dios. Por sí solos no podemos, por muy entendidos que somos, por mucho estudio que podamos tener, el hombre natural jamás va a poder entrar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la misma carnalidad que hay en el mundo, le impide creer las cosas de Dios. Este libro, que se llama las Sagradas Escrituras, trae muchas cosas de Dios y muchas cosas, casi todas ellas son buenas para nosotros. Hay unas que quizás
parezcan que no son buenas, pero toda la Sagrada Escritura es buena para nosotros, hermanos. Dice la palabra que es útil para enseñar, para redarguir al ser humano, a fin de que esté preparado para toda buena obra. Pero ¿querrá el ser humano someterse a Dios? Lamentablemente lo vemos, que muchos prefieren el mundo que las cosas de Dios. Amén. Por eso aquí nos habla de esta manera nuestro Dios, que no por la ley le fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino dice ahí que por la fe, por la justicia de la fe. ¿Y qué es la fe? Creerle a Dios. ¿Qué es la fe? Entender que las cosas de Dios son verdad, son veraces, o sea, es verdad. Pero muchos no lo creen. Dicen, no, yo no creo eso. Y por eso están perdiendo mucha gente. Y principalmente ahorita en esta época, que ha habido un crecimiento tremendo en las cosas intelectuales, muchos jóvenes se están perdiendo. No saben nada de Dios. Sus padres no les enseñan, porque sus padres también ya entraron en lo mismo. Pero lamentablemente sabemos por medio de las Escrituras que hay un fin, y ese fin va a ser el infierno. Pero muchos creen que no, porque ahora como en eso de que ya están haciendo viajes que para ir a otros planetas, que porque si algo pasa aquí en la Tierra, pues se van para otro planeta. Necios. Necios, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Ya hay escrito aquí lo que va a pasar. Y puedo asegurarles por medio de la palabra de Dios que antes de que se vaya alguien por allá, vamos a ver la finalidad de la tierra, cómo va a ser quemada. Todo eso lo vamos a ver, hermanos. Pero muchos no lo creen. Creen más en la ciencia. La ciencia se ha multiplicado, ha crecido mucho en todas las cosas. Pero en las cosas en Dios han ido para abajo. Pero así está escrito. Así está escrito que va a pasar. Por eso es que tenemos que predicarle a la gente lo que va a pasar para ver si de esa manera, enterándose por medio de las Sagradas Escrituras, se arrepienten y buscan las cosas de Dios. ¿Sabe cuándo buscan a Dios? Cuando les viene algo irremediable. Por ejemplo, cuando le dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. La palabra cáncer es sentencia de muerte. Ahí es cuando la gente empieza, no puede ser, yo no me quiero morir. ¿Qué pasó? ¿Buscaste a Dios antes? Pues no, porque yo esto, yo lo otro, y empiezan a argumentar muchas cosas. No, hermanos, ahí es donde debe de entrar la fe. Por eso aquí en el versículo 13 que estamos leyendo dice que no es, gloria a Dios, herederos del mundo, sino por la justicia de la fe, no por la ley que le fue dada a Moisés. Antes esa ley era muy buena, pero muy pocos lo obedecían. Como hoy en ese tiempo, muy pocos obedecen la justicia del amor por la fe. Para que sean salvos. Gloria a Dios. Y luego el 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Y es verdad, porque si fuera por la ley, de nada nos serviría a nosotros reunirnos y estar alabando a Dios y creyendo en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no es así, hermanos. No es por la ley, es por la fe, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice ahorita el 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así es que no es por la ley, mi amado hermano, es por la fe. Porque si, hermanos,
si la cosa fuera así, entonces, porque mire, le voy a decir algo, las experiencias humanas, o sea, cuando andas en la carne, lo que piensas, lo que haces, sí, puedes triunfar, pero puedes fracasar. ¿Por qué? Porque depende de ti mismo. Si tú no te preparas intelectualmente, vas al fracaso, porque aún los que se preparan bien intelectualmente, o sea que estudian y se preparan bien, muchas veces fracasan. ¿Por qué? Porque se basan a sí mismos, no ponen sus cosas en Dios. Pero qué bonito es como aquellos que han estudiado y todo, pero siguen creyendo en Dios y podemos ver cómo van creciendo espiritualmente y cómo Dios los va dando y dando experiencias muy hermosas porque son creyentes, han creído en Jesucristo y han seguido las cosas de Dios porque han tenido la fe de creerle a Dios. ¿Pero dónde está la fe? ¿Quién es capaz ahorita del mundo de decir, no, sí, yo sé que va a pasar todo esto? No, son mentiras, son mentiras. Y Dios no es mentiroso, hermanos. Dios no miente. Las Sagradas Escrituras, lo que dicen, se ha ido cumpliendo. Todo se ha ido cumpliendo. Por eso es que Dios mandó un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la fe, nosotros por medio de Él, pudiésemos entrar en la promesa que le fue dada a Abraham, de que sería padre de multitudes. Pero ahora ya con la venida de mi Señor Jesucristo, ya no es por la ley, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera nosotros estamos creyendo en Dios. Y si creemos en Dios, tenemos que obedecerle. Si no, estamos perdidos, hermanos. Por eso les decía yo ahorita, gloria a Dios, que las experiencias tomadas en la carne, hermanos, son humanas, son experiencias humanas porque es el yo de nosotros el que las está buscando, esas experiencias, tales como es el amor, gloria a Dios, el coraje, las misericordias, en fin, pensamientos que tenemos nosotros mismos en la carne, son experiencias que vamos experimentando en esta vida, en este mundo, pero que no son en Dios o en Cristo, son en tu propio yo. Yo quiero hacer esto, porque yo pienso que es así. Y cuando estás en la fe, que estás en el Espíritu, dices, si Dios me permite, si Dios me ayuda, yo voy a triunfar en esto, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero primeramente mi Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Porque le has creído a Dios. ¿Y cuántos son los jóvenes que están bien ahorita? Le han creído a Dios, han tenido algún tropiezo, sí, pero fiel es Dios que nos levanta cuando nosotros tropezamos. No nos deja caer. ¿Por qué? Porque ya Cristo, su Hijo, pagó por ustedes, por cada uno de nosotros, para que podamos nosotros andar en el Espíritu. Pero necesitamos creerle a Dios y eso es fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Dios le dijo que le iba a dar un hijo y él le creyó, siendo ya de más de 99 años de edad, le creyó por fe y le dijo que iba a ser padre de multitudes y así fue, y así es y sigue siendo. Amén, gloria a Dios, pero muchas veces queremos que por nuestro propio esfuerzo hacerlo nosotros mismos, algo que pensamos por nuestro propio esfuerzo. Yo puedo. No, hay cosas, mi amado hermano, que nosotros no vamos a poder hacer si no contamos con Dios. Vamos a fracasar siempre. El diablo te va a hacer creer que puedes y te va encaminando y con cualquier cosita que tú pienses en Dios, el diablo te mete el tropiezo para que tú caigas y ya no te levantes. O si te levantas, andes dando traspiés, como aquel que no puede caminar,
que va caminando mal así porque que no se puede detener. Así es aquel que no cree en Dios y cree en sí mismo. Porque hay dos clases de personas, hermanos. Hay dos clases de personas, lamentablemente. Usted le pregunta a una persona, ¿crees en Dios? Sí, yo creo. Y si crees, ¿por qué no le obedeces? Ah, bueno, esa es otra cosa. Una persona. ¿Quién es esa persona? La persona que vive en el mundo, la persona que anda en la carne, en su propio yo. Y la persona que le preguntas, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y le obedeces? Sí. ¿Lees la palabra de Dios? Sí. Anda en el Espíritu. Esa es la otra clase de persona. La que obedece a Dios y anda en el Espíritu. ¿De qué clase de persona eres tú? ¿Obedeces a Dios para que te vaya bien? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre como dice el mandamiento? Uno de los mandamientos que dejó Dios a Moisés para que nosotros lo supiéramos. Que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Le honras? Para honrar a tu padre y a tu madre, primeramente tienes que saber honrar a Dios. Porque si no honras a Dios, estás perdido. Si dices que honras a tu padre y a tu madre, pero no honras a Dios, ¿cómo puedes decir eso? Por eso es que ahorita se toman las cosas a la ligera. No, yo no creo eso. No tiene nada que ver. Yo voy a hacer a ver cómo me va. No, hermanos. Hay que ponernos en manos de Dios. Hay que creerle a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que ellos sean los que dirigen y gobiernen nuestra vida y pueda ser de larga vida en esa tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Pues gloria a Dios por aquellos que tienen a sus padres todavía y los honran. Amén. Porque cuando tú honras a tu padre y a tu madre ya tienes un punto ganado. Que puedes creer en Dios porque amas a tu papá y a tu mamá. Y el día que se ofrece algo, tú, aunque no seas hijo de Dios, clamas y le buscas. Y ahí es cuando Dios te puede cambiar tu vida, porque le estás clamando sinceramente, porque te duele aquello que ves. Si tu padre o tu madre están sufriendo por algo, tú también estás sufriendo, te duele. Y entonces buscas a Dios. Si eres tú mismo o tú misma, también sientes la necesidad de buscar a Dios, porque no falta quien te diga, busca a Dios, Él te puede ayudar. Y ahí clamas. Y muchos son los que se han salvado. Muchos son los que Dios ha liberado del cáncer, de otras enfermedades. Los ha levantado de camas ya postrados donde ya les han dicho que ya no tienen remedio. Son muchos. No hay uno que digas tú, no, pues nadie. Hay muchos testimonios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y ustedes quizás, algunos lo sepan, que a mí me declararon un cáncer hace más de 20 años en el hígado. Y ahorita tengo unos quistes en el hígado, pero ni caso les hago si son buenos o son malos. ¿Por qué? Porque el que está arriba está conmigo. Porque si no fuera así, yo ya hubiera muerto, hermanos. Porque díganme ustedes que saben y que han estudiado también, ¿acaso una persona que está declarada con un cáncer así puede vivir 15 o 20 años? No. El cáncer en el hígado son 3 meses de vida, médicamente hablando. Pero si estás en Dios, puedes tener ahí el cáncer, pero no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios te sostiene, porque Dios es el que tiene el poder sobre todas las cosas. No hay nada imposible para Dios y todas las cosas le obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él nos creó a nosotros, hoy somos sus hijos, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero somos creación de Dios, así lo dice la palabra aquí. Que Él nos hizo a su imagen y semejanza, del polvo, de ahí nos hizo.
nos dio vida. Por eso le pertenecemos a Él. Y Él nos puede destruir si Él quisiera destruirnos, pero nos ama y nos lo está mostrando cuando nos libra de muchas cosas, cuando nos tolera muchas cosas, cuando nos está dando la oportunidad de que nos arrepientamos del pecado en que andamos en el mundo. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa? No, yo no creo eso. No, porque fulano de tal, él estudió y dice que esto, que acá y que allá y que son mentiras. No. Todo está escrito aquí, hermanos. Aquí está escrito lo que va a pasar, cómo van a negar a Dios, cómo la gente va a decir, no hombre, si nosotros nos valemos por nosotros mismos. Está escrito todo. Y todo se está cumpliendo, hermanos. Todo. Ya muchas cosas de las que están escritas aquí se están cumpliendo. Guerras y terremotos y todo lo que iba a pasar ya está sucediendo. Porque quizás dirán ustedes, bueno, pero eso ya tiene tiempo que está sucediendo. No tiene muchos años, no tiene cientos o miles de años que está sucediendo. Es en este siglo en el que está empezando a suceder todo o a cumplirse todo lo que mi Señor y Dios pronosticó o que iba a pasar o que va a suceder. Y lo que mi Señor Jesucristo predijo también, Él también se está cumpliendo. La venida del Señor Jesucristo está cerca, hermanos. Los acontecimientos se están cumpliendo unos tras de otros. ¿Dónde está nuestra fe? Porque muy pocos son los que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Muchos nomás escuchan que lo que les dice uno, lo que dice Dios, donde Dios nos reprende, donde Dios nos aconseja, donde Dios nos dice cosas para que vivamos bien. No, yo ya no voy allí a esa iglesia. Mucha gente le gusta que le digan, hombre, pídele a Dios, Dios te va a dar lo que tú le pidas. Puedes andar como quieras, puedes hacer lo que quieras. Ya te entregaste a Cristo, ya tú puedes hacer lo que quieras. Mentiras. Hay que leer la palabra de Dios para darnos cuenta qué es la verdad y qué es la mentira. No hay un lugar aquí en las Sagradas Escrituras que diga que si nosotros morimos sin Cristo, que con un rezo, con esto, con lo otro, nos van a sacar del infierno. Es la mentira más grande y lo estoy diciendo porque así lo dice la palabra. Yo sé que nos escuchan miles de personas en todo el mundo, porque estamos al aire, nos ponemos muchas veces a predicar al aire a muchas naciones por medio de la radio. Entonces, pero lo que digo es verdad y lo hemos comprobado con la palabra de Dios. Nuestro hermano pastor, el hermano Sergio, lo ha predicado muchas veces, pero la gente ya no lo cree. Creen más a las cosas del mundo, creen mucho más a aquellos pastores o sacerdotes o lo que sea que dicen que no tienen nada que ver. Todos aquellos que están permitiendo ahora tantas cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es que el versículo 16, ahí empezamos con la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es por la fe de Abraham. ¿Se dan cuenta? Es por la fe. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está hablando a través de la palabra para que nosotros entendamos que es por fe y no nos vayamos a desviar dejando la fe para creer las cosas del mundo. No, hermanos, no. ¿Cuántas veces no nos hablan a nosotros? ¿Estás loco? ¿A poco es así? Ahí lo dice, te estoy diciendo lo que dice la palabra, no te estoy diciendo lo que yo piense o lo que yo crea. No me creas a mí, pero créele a Dios y verás la enseñanza tan tremenda que vas a tener. ¿Por qué? Porque cuando tú le creas a Dios, vas a ver que es diferente creerle a Dios que decir creo en Dios. Creerle a Dios es obedecerle, porque es nuestro Padre Celestial. Creerle a mi Señor Jesucristo es creer en Dios, porque es el Hijo de Dios,
el cual vino y pagó en la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que pudiésemos tener la salvación, la vida eterna. Hay una promesa, hagámosla nuestra. Así como hacemos nuestras las promesas del mundo, vamos a olvidarnos de eso y vamos a agarrar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son hermosas, hermanos, y hay muchas promesas de Dios aquí. Pero mucha gente no las quiere. Quieren la libertad, pero no la de Dios, sino la del libertinaje. Porque una cosa es ser libre y obrar en libertad, y otra es andar en libertinaje. ¿Por qué? Porque la carne se goza con las cosas de la libertad del mundo. Y la mayoría ahorita, hermanos, piensa así. No, mejor esto, vamos a gozar, vamos acá. También los hijos de Dios podemos gozarnos, pero no necesitamos del libertinaje, sino de la libertad que nos da Dios, porque ahora somos libres de pecado, ya no andamos en el pecado, ahora somos libres. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho libres por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero es por fe, tienes que creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, así lo dice la Escritura. Así es que ya hemos visto, gloria a Dios, que por tanto es por fe, para que nosotros sigamos adelante, tomemos para nosotros estas palabras, estos ejemplos, gloria a Dios, que nos da el apóstol Pablo a través de la Escritura, para que no caigamos nosotros de la gracia de Dios, porque tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios llama a las cosas que no son como si fueran hechas, porque por medio de Él se creó el mundo. Dijo que se hiciera la tierra, se hizo la tierra. Los astros, con su sola palabra se hicieron. Los peces, el mar, todo, con su sola palabra, nomás lo dijo y se hacían, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él es el que hace llover y que no llueva. Él es el que hace que los relámpagos truenen, y a veces que truena muy feo que hasta nos estremecemos, porque ese es el temor de Dios. Cuando Dios nos habla por medio de los truenos cuando está lloviendo, o no es cierto que cuando está lloviendo y que truena muy recio, ¿verdad? Que nos sobrecogemos, ¿verdad? Decimos, ay Padre, ay Dios mío, ahí nos acordamos de Dios, ay Dios mío, Señor, que no vaya a caer aquí un rayo, ¿eh? Estaba leyendo las noticias que murieron no sé cuántas personas allá por allá en Asia, no sé dónde, por allá, que les cayó un rayo y los mató a los tres, eran como unos 10, algo así. Por eso es que hay que temerle a Dios, porque Dios todo lo puede. Así es que debemos de nosotros de temerle. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos. ¿Cuántos no resucitó mi Señor Jesucristo? A Lázaro, muerto ya de 4 días, lo levantó. Aquella mujer que llevaba a su hijo ya muerto también, le dijo, párate, y lo resucitó y se lo entregó vivo. Y tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, y sigue haciéndolos, hermanos. Sigue haciéndolos. Por eso les digo que yo soy un testimonio vivo de las cosas que Dios hace. Porque, mire, ahorita yo pensaba que yo no iba a poder predicar, porque andaba mal, me dolía hasta la cabeza, me sentía quién sabe cómo, y le hablé al pastor, al hermano Sergio, le dije, prepárate, le dije, porque yo no puedo predicar, yo creo que no voy a poder predicar, mas Dios dirá, me tomé un Tylenol, no le digo que no, me tomé una Tylenol, pero los cólicos que traía, hermano, mire, ahorita, gracias a mi Dios, no me ha dado ni uno. En el camino todavía venía yo y me venía agarrando. Pero ya nomás entré aquí a la iglesia y desde que entré, mire ahorita, no es jactancia, hermano, tenemos que creerle a Dios.
Si no le creemos, ¿cómo va Dios a obrar en nuestras vidas si no le creemos? Si queremos hacer lo que nosotros queramos, en lugar de hacer lo que Dios nos dice. Pero Dios, aquí lo dice, gloria a Dios, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, da vida a los muertos. Dios es todopoderoso y ante Él tenemos nosotros que reconocerlo y pedirle perdón por medio de mi Cristo para la vida eterna. Tenemos una promesa nosotros, hermanos. Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y somos limpios de todo pecado, estamos listos para recibir la herencia que Él tiene para nosotros allá arriba en el cielo. No vamos a necesitar andar buscando los miles o quizás millones de dinero para comprar un boleto para que nos lleven para allá, no. Él nos va a tener ya todo listo. ¿Se acuerdan de aquel barco que le decían el Titanic, que salió, que se hundió, lo chocó con un pedazo de hielo y se hundió? Yo leí toda la historia de ese barco y del ingeniero que lo hizo y los otros los capitanes y todo. ¿Saben qué dijeron cuando lo metieron, lo botaron al mar para que flotara? Porque le preguntaban al ingeniero que qué tanto resistiría ese barco si lo agarrara una tormenta. Y él dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Fíjense lo que así lo leí yo, que decía allí, este barco no lo hunde ni Dios. Y lo hundió un pedazo de hielo, un témpano de hielo. Le rompió toda la parte hasta que se hundió. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá Dios ser burlado? Que alguien diga, ni Dios esto, cuál, cuidado. Conozco o conocí, no sé si ya no vivirá este hombre, que él decía que por sus propios esfuerzos tenía todo, tenía su rancho, tenía ganado, tenía todo. Era miembro de una iglesia donde nosotros asistíamos. Y empezó a dejar de diezmar, de dar ofrendas, de ir a la iglesia. Y dijo, yo no necesito más que mis propias fuerzas, todo lo que tengo lo he hecho por mis fuerzas. Y de repente, de la noche a la mañana, se le empezaron a cerrar las puertas de todas las cosas. A tal grado que estaba empezando a vender todo para poder seguir adelante. Y luego le vino una parálisis y quedó postrado ya sin poder moverse. Y a mí me tocó platicar con él. Y él me dijo, mira hermano, estoy así, lo reconozco, dijo, porque yo le falté a Dios. Yo le falté a mi Dios, por eso estoy así. Y ese hermano vivía allá por rumbo de Edimburgo, un lugar donde decían La Hielera, por allá. Allá vivía el hermano. Yo lo fui a visitar varias veces y unas veces me acompañó mi esposa. Pero él, llorando, me dijo, yo estoy así, dijo, y lo merezco. ¿Ves? También, porque él dijo que él no necesitaba a Dios para nada, que él con sus propias fuerzas había hecho todo y lo iba a seguir haciendo hasta que se hiciera más rico. No lo pudo hacer. Dios no puede ser burlado. Nosotros como cristianos, hermanos, nunca se nos vaya a ocurrir decir, ¿cuál Dios? No, por el contrario. Padre de la gloria, gracias, Señor. Quítame este dolor que tengo, quítame esta enfermedad, salva a mi hijo, salva a mi hija. Perdóname en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo. Si te he faltado, Padre, perdóname. Humíllese delante de mi Dios. Él quiere que le pidamos y Él nos va a dar. Dice, pedid y se os dará. Pero,
¿Qué pasa? Que muchas veces el orgullo, y más cuando estamos jóvenes, hermanos, no, hombre, yo para qué necesito que este y que el otro. ¿Cuántos jóvenes han muerto y no han logrado los propósitos que han pensado hacer o tener? Muchos son, hermanos. ¿Por qué? Porque han apostatado de la fe. Aún cristianos, hermanos. ¿Cuánto más los del mundo? ¿Cuánto más aquellos que andan sin Dios y sin esperanza? Por eso es bueno que tenemos que predicarle al mundo que hay un Cristo que los ama y que solamente por ese medio pueden alcanzar el perdón de los pecados y ser salvos de la ira que va a venir. Por eso aquí estamos hablando, gloria a Dios, de la ira que vendrá. Gloria a Dios. Versículo 18. Estamos hablando de Abraham que Dios le habló. Mire, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, la esposa. Eso no le preocupó a él. Él le creyó a Dios y ya tenía más de 100 años, Abraham. Y Dios le dio todo eso. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la fe triunfa siempre. Si usted tiene fe, usted va a ser una persona triunfadora. ¿Por qué? Porque la fe es lo que le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos fe, Dios se agrada. Y si tenemos fe, vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a recibir aquello que dice ahí en Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Lo que pidas, si tú estás bien con Dios, lo que pidas te va a venir por añadidura. Ahora, no es hacer necio en el pedir. No, pues yo quiero ser millonario, yo quiero ser rico. No. Si con que tengamos nosotros lo suficiente para vivir, para comer, para tener tu carrito, tu casa, a tus hijos en educación, que tengas lo suficiente, que no tengas que andar mendigando o andar pidiendo préstamos aquí, préstamos allá y todo eso, con eso es suficiente. No necesitamos de miles y miles y miles, porque a lo mejor nos perdemos. Acuérdense que la palabra dice que el amor al dinero es la causa de la perdición del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucho dinero te olvidas de Dios. Fácilmente te olvidas de Dios. Hay mucha lectura, hermanos, aquí en las Sagradas Escrituras. Si usted se pone a leerla, usted va a aprender bastante y le va a creer a Dios. Yo le aconsejo que lea y le crea a Dios para que vea que Dios puede hacer las cosas que no son como si fueran. De lo que no hay, Él lo hace. Vamos. Yo me recuerdo testimonios que daban antes un hermano que estaba muy enfermo del hígado. Y el hermano Palomares también me lo platicó y lo dijo, sí, le dije, yo ya sabía de eso. Oró mucho, lloró, oró y se humilló ante Dios. Y luego oraron por él, como oraron por mí cuando me dijeron que tenía el cáncer en el hígado. Así oraron por él. Nomás le pusieron la mano y oraron por él. Y le dijeron, conforme a lo que tú crees que Dios te va a hacer, así se ha hecho. Así le dijeron. Dios le puso otro hígado nuevecito. O sea, el que tenía fue sano. Haz de cuenta que Dios le puso otro hígado nuevo. Jamás volvió a tener problemas. Y por mí también oró. Y muchos de ustedes han de haber conocido al hermano Héctor Hernández. Tenía el don de sanidad. Yo lo vi
que oró por un niño que cuando la parálisis infantil, que quedaban parálisis los niños de sus piernas. Una hermana corre, llegó un hermano que mi hijo que no se puede mover, no puede caminar. Y esa hermana había insultado un domingo antes al pastor, públicamente así, como estoy yo, se paró ahí donde estaba y qué sé qué tanto le estuvo diciendo, lo insultó. Y luego que se le enferma el niño y le habló a él. Y él fue, hermanos, o más oró por ese niño. Y él se vino. Apenas iba llegando al templo, porque ahí tenía la casa pastoral y tenía su casa él, cuando le habló la hermana, el niño ya anda caminando. Y luego dio testimonio, no sé si mi esposa se acuerde, dio testimonio a ella de que ella había insultado al pastor y lo que le había pasado con su hijo y cómo él había orado y cómo Dios lo había sanado. Y el niño, ya un niño grandecito, tenía creo que 3 o 4 años el niño, de repente ya no pudo correr, las piernitas ya se le doblaron y quedó parálisis. Nomás con esa oración que hizo el hermano, tenía el don de la oración. Dios lo levantó y la hermana le pidió perdón públicamente también. Así como lo insultó, así le pidió perdón. ¿Se da cuenta? Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Y mi Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor ante Dios, también es poderoso. Nomás de pedirle a Él y verá usted que todo lo que nosotros le pidamos al Señor nos lo va a dar. Por eso la palabra de Dios nos habla muy clarito que todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos lo dará. Y siempre me acuerdo yo de Juan 15:7. Ese versículo siempre me recuerda, me lo recuerdo, porque es una promesa, hermanos, la que hay allí. Y ese es de mi Señor Jesucristo, hermanos. No es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo el que habla allí. Si usted le cree a Dios, hermanos, verdaderamente, y hace lo que le dice. Mire, vamos a leerlo, gloria a Dios. Vamos a leerlo. Juan 15:7. Yo lo sé de memoria, pero para que usted lo sepa, porque dice, permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero vamos a leerlo. Juan 15:7. Mire, aquí está. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué linda promesa, ¿verdad? Pero hay condición. Permanecer en Cristo. Esa es la fe de la que nos habla el apóstol Pablo ahí en Romanos. Creerle a Dios. Por eso dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Le creemos? Pues gloria a Dios porque creemos, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y creemos firmemente en Él. Y lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. No es la primera vez que el diablo me ataca no queriendo que yo venga a predicar. No es la primera vez, ya otras veces, ya hay veces que me ha atacado aquí predicando, pero nomás cierro los ojos y le clamo a Dios. Y se me ha ido aquello que me ha atacado para no predicar. Y yo le doy ese testimonio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es veraz, es real. Mi Señor Jesucristo también. Él vino y pagó en la cruz por usted y por mí para que nosotros fuésemos salvos. Así que creámosle a Él. Dejemos que la fe nos aumente por medio del Espíritu Santo. Y sea persona usted de oración, antes de dormirse, dele gracias a Dios por el día que le da. En la mañana cuando se levanta, dele gracias a Dios por el día que le da. Amén. Así que usted y yo, mi amado hermano, tenemos que acrecentarnos en la fe. Gloria a Dios. Y voy a leer nada más lo que es la fe. Me parece que está en Hebreos.
para que nosotros, gloria a Dios, podamos entender las cosas como son, mi amado hermano, porque muchas veces nosotros creemos y no hacemos lo que Dios dice y decimos que creemos y no es así, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ya se me empiezan a olvidar las cosas, hermanos. Pero ¿saben por qué? Porque ya tengo 88 años y ya no es igual. Gloria a Dios, Hebreos. Dígame, si alguno de ustedes se acuerda dónde está lo de la fe, dígamelo, porque ahorita no me puedo acordar. Aquí está. Es el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Se los voy a leer nada más para que usted se dé cuenta. Hebreos 11. Dices, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos, de lo que estamos pidiendo, de aquello que no vemos. ¿Ve? Aquí nos la está declarando, gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe? Entonces, esa es la fe, hermano. La certeza, gloria a Dios, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque usted espera algo de Dios que no lo ve, pero tiene la convicción de que Dios se lo va a dar. No importa que sea. Puede ser una enfermedad, puede ser su hijo que anda mal, su hija. No sé qué problema pueda tener, pero pídale a Dios, pero pídale con fe. No dudando, como dice la palabra, porque al que duda no se le va a dar nada. Amén. Así es que recuérdelo, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios le ama. Dios quiere lo mejor para usted. Todo lo que tiene que hacer usted es buscarlo. Buscarlo por medio de las Escrituras y creerle a lo que Él dice. Amén. Así es que vamos a hacer una invitación, gloria a Dios, porque es bueno hacer invitación para aquellas personas que aún no se han entregado a Cristo. Si alguno quiere entregarse a Cristo, seas hombre, seas mujer, nomás repite conmigo estas palabras ahí donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Repítelas conmigo y vas a tener la seguridad de que Dios te ha perdonado. Amén. Gloria a Dios. Repite conmigo. Dios mío y Padre mío, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le ruego que me perdone mis pecados. Reconozco que soy pecador o pecadora, pero ahora también sé, mi Padre, que le he confesado mis pecados y que soy limpia de todo pecado, o soy limpio de todo pecado, y le doy gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Lléneme del poder del Espíritu Santo, Padre, para seguir adelante, y así, mi Dios, saber que tarde que temprano, si usted me llama a su presencia, voy a estar con usted. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se lo pido todo. Amén y amén. Si dijiste estas breves palabras, has confesado tus pecados a Dios por medio de Cristo. Y ahora eres limpia o limpio de todo pecado. Y pasas a ser hecha hija o hijo de Dios. Porque la palabra dice que no somos hijos de Dios, somos hechura de Dios. Acuérdate, somos creación de Dios. Pero cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos o hijas de Dios. Así es que te ruego que si hiciste esta oración, busques un lugar, una iglesia donde congregarte, gloria a Dios, y que no dejes de leer las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por el mensaje y luego ya después vamos a pasar el tiempo a quien corresponda. Damos gracias, Padre amado, por el mensaje que hemos traído en esta tarde, mi Dios. Rogándole, mi Padre, que Él mismo cumpla el cometido para el cual ha sido predicado, Padre.
El de que todo aquel, mi Dios, que no le conozca, le conozca. Y que los que le conocemos, Padre, sepamos que hay dos clases de personas. Los que creemos y obedecemos y los que decimos que creemos, pero no obedecemos. Le ruego pues, mi Padre, que nos tenga en el grupo privilegiado de los que hemos creído y obedecemos, Padre. Y en esta tarde, mi Dios, le damos gracias por todo, mi Padre, rogando, Señor, que acepte, Señor, la petición que hemos hecho, Padre, por todos aquellos, Señor, que andan perdidos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias por su palabra, mi Padre, rogando y esperando lo mejor de parte de usted, mi Padre. Y solo le ruego, mi Padre, que me siga pues habilitando en su palabra, mi Dios, para que aún en mis últimos momentos, Padre, yo pueda predicarla, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias por todo. Y gracias también le doy, Padre, porque hoy cumplió años mi esposa Enriqueta, mi Padre, y le doy gracias, Padre, y la pongo en sus manos, mi Padre, para que usted la cuide, la guarde, Señor, y le quite todo dolor, todo aquello que, Señor, le estorbe, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, se lo pido, al cual, Señor, le doy la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, mis amados hermanos, hasta la próxima vez que es el sábado próximo, si Dios lo permite, volveremos a estar con ustedes. Amén. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde.